Hablemos de electricidad. Tú crees que sabes qué es, ¿no? Quiero decir, la usas constantemente. Ahora mismo, los electrones están fluyendo a través del dispositivo en el que estás leyendo esto. La electricidad está alimentando las luces a tu alrededor, manteniendo tu comida fría, cargando tus dispositivos, está en todas partes. Entonces, debes entenderla, ¿verdad? Bien, explícamela. Se aclara la garganta. ¿Qué pasa cuando enchufas algo? ¿De dónde viene realmente la energía? ¿Qué es la electricidad en su núcleo? La mayoría de la gente dice algo vago. Es energía, son electrones moviéndose, es corriente en un cable. Pero esto es lo que me molesta de esas respuestas. No explican realmente nada, solo renombran el misterio. Claro, los electrones se están moviendo, pero ¿por qué? ¿Qué los está empujando? ¿Y por qué ese empuje crea luz o calor o movimiento? La verdad es más oscura de lo que piensas. La cosa que llamamos electricidad es profunda, profundamente extraña, y la forma en que la enseñamos oculta completamente esa rareza. Hacemos que suene normal, predecible, segura. Pero una vez que ves lo que realmente está pasando, una vez que miras detrás del telón, te das cuenta de que estamos manipulando algo absolutamente extraordinario, algo que rompe todo lo que crees saber sobre cómo opera el mundo. Déjame mostrarte a qué me refiero. Aquí hay un experimento, uno simple. Toma un trozo de envoltura de plástico, arranca una tira. Ahora, frótala entre tus manos muy rápido como si estuvieras tratando de calentarlas. Ahora, sosténla cerca de la parte posterior de tu mano sin tocarla. Siente resopla, que los pelos de tu brazo se están moviendo, poniéndose de pie, alcanzando hacia el plástico. Realmente puedes sentir que el plástico te está jalando desde la distancia. Detente y piensa en eso por un segundo. Frotaste plástico, eso es todo, sin baterías, sin cables, sin fuente de energía, solo fricción, y ahora ese plástico puede extenderse a través del aire vacío y tirar de tu cuerpo. ¿Cómo? En tu experiencia normal del mundo, las cosas solo empujan o jalan cuando están tocándose. Empujas una silla, la tocas. Levantas un libro, lo tocas. Las fuerzas requieren contacto, excepto que aquí hay un trozo de plástico que no te está tocando, jalando de los pelos de tu brazo a través del espacio vacío. La mayoría de la gente se encoge de hombros. Electricidad estática. Lo aprendimos en la escuela secundaria. No es importante, no importante. Estás mirando la fuerza que mantiene unido cada átomo en tu cuerpo, la fuerza que hace posible la química, la fuerza que permite que tus neuronas se disparen, que tus músculos se contraigan, que tus ojos vean. Estás mirando una de las 4 fuerzas fundamentales del universo, demostrando su capacidad de actuar a distancia, y piensas que es un truco de fiesta. Este es el problema. Nos hemos vuelto tan familiares con la electricidad que hemos olvidado lo absolutamente loca que es. Vamos a descomponer lo que acaba de pasar. Cuando frotas ese plástico, raspaste electrones de tus manos y los amontonaste en el plástico. Solo unos pocos billones de electrones extra. Y aquí está la cosa que va a romper tu cerebro. Esos electrones excedentes se desprecian entre sí. Se empujan unos a otros con una fuerza tan grande que literalmente no puedes comprenderla. Déjame intentar de todos modos. Toma 2 electrones, colócalos a 1 centímetro de distancia. La fuerza electromagnética entre ellos es aproximadamente 10 a la potencia 42 veces más fuerte que la fuerza gravitacional entre ellos. 10 a la 42. Eso es 1 seguido por 42 ceros. La fuerza electromagnética es tan incomprensiblemente más fuerte que la gravedad bien podría no existir. Para los electrones, la gravedad es irrelevante, sin significado. Las fuerzas electromagnéticas lo son todo. Entonces aquí está la pregunta. Si estas fuerzas son tan monstruosamente fuertes, ¿por qué no está todo explotando? ¿Por qué la materia no se desgarra simplemente a sí misma? La respuesta es casi mágica: cancelación. Piensa en lo que realmente es un átomo. En el centro tienes protones con carga positiva. Alrededor de eso tienes electrones con carga negativa, positivo y negativo, más y menos. Y estas cargas siguen una regla simple. Lo semejante repele a lo semejante. Los opuestos se atraen. Las fuerzas son exactamente iguales en magnitud. El empuje de la repulsión es igual al tirón de la atracción. Así que en la materia normal obtienes una mezcla íntima de cargas positivas y negativas. Protones y electrones empaquetados tan cerca como la física lo permite.
Cada carga positiva está rodeada de negativas. Cada negativa está rodeada de positivas y se equilibran. Las enormes fuerzas repulsivas son canceladas por fuerzas atractivas igualmente enormes. Todo es neutral. Las fuerzas siguen ahí. Esas monstruosas fuerzas electromagnéticas siguen actuando, pero están equilibradas tan precisamente que el efecto neto es cero. Y debido a que las fuerzas son tan enormes, incluso el más mínimo desequilibrio crea efectos que puedes sentir. Cuando frotas esa envoltura de plástico, mueves tal vez un electrón de cada billón. Eso es esencialmente nada, pero es suficiente para hacer que los pelos de tu brazo se levanten, porque cuando las fuerzas subyacentes son tan enormes, incluso el exceso más pequeño crea un efecto perceptible. Se aclara la garganta. Esto cambia todo sobre cómo piensas acerca de la materia. Toma una taza, sosténla en tu mano. ¿Qué estás sintiendo? ¿Crees que estás sintiendo la solidez de una sustancia física de cerámica? Incorrecto. Estás sintiendo repulsión electromagnética. Los electrones en tu mano están empujando contra los electrones en la taza con una fuerza enorme. La razón por la que no puedes empujar tu mano a través de la taza es porque las fuerzas electromagnéticas son tan fuertes que los electrones se niegan a superponerse. Tu mano nunca toca la taza, no realmente. Siempre hay una pequeña brecha entre los átomos de tu mano y los átomos de la taza. No estás sintiendo contacto, estás sintiendo la fuerza electromagnética empujando de vuelta contra ti. Y aquí está la cosa que debería reestructurar completamente tu visión del mundo. Todas las fuerzas que alguna vez has sentido son electromagnéticas. Cada empuje, cada tirón, cada sensación de toque o presión o resistencia, todo es repulsión y atracción electromagnética actuando a distancia. Nunca has tocado nada en toda tu vida. Cada vez que piensas que estás tocando algo, estás sintiendo electrones empujándose contra electrones a través del espacio vacío. La misma fuerza que viste con la envoltura de plástico simplemente actuando a distancias más pequeñas, donde las fuerzas se vuelven enormes. Ahora hablemos de cables. Tienes un cable de cobre que se extiende por tu casa. En un extremo hay un enchufe. En el otro extremo hay una lámpara. Accionas el interruptor. La lámpara se enciende instantáneamente. ¿Qué acaba de pasar? La explicación estándar es que la electricidad fluye como el agua. Los electrones entran al cable por un extremo, viajan a lo largo de su longitud y salen por el otro extremo. Esa explicación es completamente incorrecta. Los electrones en un cable se mueven increíblemente lento, alrededor de 1 milímetro por segundo. A esa velocidad tomaría casi media hora para que un electrón viaje a través de tu casa, pero la lámpara se enciende instantáneamente. Entonces, ¿qué está pasando realmente? Aquí está la clave. El cable ya está lleno de electrones. El cobre tiene muchos electrones libres simplemente sentados ahí, listos para moverse. Cuando cierras el interruptor, creas una diferencia de voltaje. Ese voltaje empuja a los electrones en un extremo del cable. Pero debido a que los electrones se repelen entre sí a través de distancias, ese empuje afecta inmediatamente al siguiente electrón, que empuja al siguiente, que empuja al siguiente. Es como una fila de personas de pie hombro con hombro. Si empujas a la persona en un extremo, la persona en el otro extremo lo siente casi inmediatamente, no porque la primera persona caminó por la fila, sino porque el empuje fue transmitido a través de la multitud. El empuje viaja a través del cable a casi la velocidad de la luz, no porque los electrones individuales se estén moviendo rápido, sino porque la fuerza electromagnética actúa instantáneamente a través de la distancia. Eso es lo que hace útil a la electricidad. Puedes empujar aquí y algo responde allá casi instantáneamente a través de enormes distancias. Pero, ¿de dónde viene el empuje? Sigámoslo hacia atrás. Tu lámpara se conecta a un enchufe, el enchufe se conecta a cables en tus paredes, esos se conectan a líneas eléctricas y esas se conectan a una planta de energía, tal vez esté a kilómetros de distancia, tal vez a 100 kilómetros de distancia, y en esa planta de energía algo está girando, una turbina masiva que pesa toneladas, rotando a miles de RPM, y ese movimiento giratorio que ocurre a kilómetros de distancia es lo que está alimentando tu lámpara. ¿Cómo es eso posible?
La conexión entre esa turbina giratoria y tu lámpara es el magnetismo. La electricidad y el magnetismo son la misma cosa. No son dos fenómenos separados, son dos aspectos de una fuerza unificada, la fuerza electromagnética. Las cargas eléctricas en movimiento crean campos magnéticos, los campos magnéticos cambiantes crean corrientes eléctricas, son inseparables. Así es como funciona un generador. Haces girar cable de cobre dentro de un campo magnético. El campo magnético empuja a los electrones en el cobre. Los electrones no quieren moverse, pero el campo es insistente. Fuerzas a los electrones a fluir. Eso es corriente eléctrica. Eso es todo. Movimiento más imanes, más cobre, es igual a electricidad. Ahora ejecútalo al revés. Empuja electricidad a través de un cable de cobre dentro de un campo magnético. El campo empuja a los electrones en movimiento. El cable se mueve. Eso es un motor. El mismo fenómeno simplemente invertido. Los generadores convierten movimiento en electricidad. Los motores convierten electricidad en movimiento, y la razón por la que esto funciona es porque la electricidad y el magnetismo están unificados. Son aspectos de la misma fuerza subyacente. Esto debería parecer imposible. ¿Me estás diciendo que puedo mover metal en un lugar y otro metal se mueve en otro lugar sin nada conectándolos físicamente excepto un cable de cobre delgado? Sí. ¿Me estás diciendo que girar un imán cerca del cobre genera un empuje que viaja a través de cables y hace que otro cobre se mueva? Sí. Y usamos esto cada segundo de cada día. Cada motor, cada generador, cada red eléctrica en la Tierra opera sobre este principio. El agua cae en un lado de una presa. Las turbinas giran. El cobre se mueve a través de campos magnéticos. Los electrones son empujados. El empuje viaja a través de cientos de kilómetros de cable a casi la velocidad de la luz. Llega a tu casa, hace que los electrones se muevan a través de un motor. Tu ventilador se enciende. El agua cayendo en un lugar hace que un motor gire en otro lugar, a kilómetros de distancia, conectado por nada más que un delgado cable metálico. Eso es una locura. Ni siquiera necesitas imanes permanentes para que esto funcione. Toma una bobina de cable de cobre. Haz pasar electricidad a través de ella. Los electrones en movimiento crean un campo magnético. Ahora mueve esa bobina cerca de otra bobina de cobre. El campo magnético cambiante empuja a los electrones en la segunda bobina. La corriente fluye incluso aunque no haya conexión física. Eso es un transformador. Así es como funciona la red eléctrica. Solo cobre, solo movimiento. Eso es todo lo que necesitas. Metal hablando con metal a través del espacio vacío, usando campos electromagnéticos. Ahora, aquí está la cosa que debería cambiar completamente cómo ves la realidad. Dije antes que todas las fuerzas que sientes son electromagnéticas. Todos los empujes y tirones, todo tocar y presionar. Pero piensa en lo que eso significa. Las fuerzas normales, las fuerzas mecánicas que experimentas todos los días, esas no son fundamentales. Son consecuencias de la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la realidad fundamental. Todo lo demás se deriva de ella. Cuando empujas una puerta, estás creando repulsión electromagnética entre los electrones en tu mano y los electrones en la puerta. Cuando caminas sobre el suelo, estás siendo sostenido por repulsión electromagnética entre los electrones en tus pies y los electrones en el suelo. Cuando la luz golpea tus ojos, estás detectando campos electromagnéticos oscilantes que hacen que los electrones en tu retina se muevan. Todo es electromagnético. La química, fuerzas electromagnéticas entre electrones y diferentes átomos. El calor, átomos vibrando, porque fuerzas electromagnéticas los mantienen en su lugar. La biología, eso es química, que es electromagnética. Toda tu experiencia sensorial de la realidad son interacciones electromagnéticas. Y aquí está lo más profundo. No puedes explicar la fuerza electromagnética en términos de algo más simple. No puedes decir que es como un resorte o que es como una cuerda, porque los resortes y las cuerdas están hechos de fuerzas electromagnéticas. La fuerza electromagnética es fundamental, es una de las 4 fuerzas básicas de la naturaleza. Tienes que aceptarla como un hecho bruto sobre la realidad y luego todo lo demás se explica en términos de ella. Eso es incómodo, porque la fuerza electromagnética actúa a distancia y eso viola tus intuiciones.
has evolucionado para entender fuerzas de contacto. Pero el contacto es una ilusión. No hay contacto, solo hay fuerzas electromagnéticas actuando a través de pequeñas distancias. Para entender la electricidad, para realmente entenderla, tienes que reconstruir tu intuición desde cero. Tienes que aceptar que el universo está hecho de campos que impregnan todo el espacio, que las partículas cargadas se empujan y se jalan unas a otras a través de esos campos, que la acción a distancia es la regla, no la excepción. Cuando accionas un interruptor de luz, aquí está la historia real. Cierras un circuito. Los electrones a lo largo de todo el circuito comienzan a moverse lentamente alrededor de 1 milímetro por segundo. En la planta de energía, una turbina gira. Los imanes rotan cerca de bobinas de cobre. El campo magnético cambiante empuja a los electrones. Esos electrones empujan a los siguientes electrones. El empuje se propaga a casi la velocidad de la luz a través de cientos de kilómetros de cable. El empuje llega a tu casa. Los electrones fluyen a través del filamento delgado. El filamento resiste. Es difícil para los electrones apretarse a través de él. Esa resistencia genera calor. El filamento se calienta lo suficiente como para brillar blanco. Las ondas electromagnéticas irradian hacia afuera. Algunas de esas ondas golpean tus ojos. Los campos electromagnéticos oscilantes hacen que los electrones en tu retina se muevan. Esos electrones en movimiento desencadenan reacciones químicas. Las señales viajan a través de tus neuronas hacia tu cerebro y ves luz. Cada paso es electromagnético. La turbina girando son fuerzas electromagnéticas. La señal viajando es repulsión electromagnética. La resistencia son fuerzas electromagnéticas. La luz son ondas electromagnéticas. Tu visión es electromagnética. Piensa en lo extraordinario que es esto. Hace 200 años nada de esto existía. Luego descubrimos estas fuerzas, descubrimos cómo manipularlas. Construimos máquinas que podían generar electricidad, transmitirla a través de vastas distancias y usarla para hacer trabajo útil. Y al hacerlo transformamos completamente la civilización humana. La electricidad nos dio comunicación instantánea, telégrafo, teléfono, radio, televisión, internet, todo electromagnético. Nos dio luz artificial, ciudades que nunca duermen, nos dio motores, máquinas que pueden hacer trabajo sin músculo humano o animal, nos dio computación, miles de millones de pequeños interruptores manipulando fuerzas electromagnéticas para procesar información. Todo, cada aspecto individual de la vida moderna funciona con electricidad. Y todo se basa en esta única idea de que hay una fuerza fundamental que actúa a través de distancias. Y si aprendes a manipular esa fuerza, puedes hacer cosas que parecerían magia para cualquiera de hace 2 siglos. Entonces, ¿qué es realmente la electricidad? La electricidad no es una cosa, no es una sustancia o un fluido. La electricidad es lo que llamamos cuando manipulamos la fuerza electromagnética para hacer trabajo útil. Pero más fundamentalmente, la electricidad es prueba de que el mundo no es como parece. El mundo parece mecánico, objetos sólidos empujándose entre sí a través del contacto directo. Pero eso es una ilusión. El mundo real está hecho de campos y fuerzas actuando a distancia, partículas empujándose y jalándose unas a otras a través del espacio vacío. Cuando ves plástico atraer papel, estás viendo la fuerza fundamental que hace posible la química. Cuando enciendes una luz, estás comandando campos electromagnéticos que impregnan todo el espacio. Cuando entiendes eso, cuando realmente entiendes lo que está pasando, todo cambia. Te das cuenta de que el mundo es eléctrico, que las fuerzas actúan a distancia, que la materia sólida es solo una danza cuidadosamente equilibrada de repulsión y atracción, y te das cuenta de que los humanos descubrieron esto, descubrimos estas fuerzas, aprendimos a manipularlas, construimos una civilización encima de ellas. Ese es uno de los mayores triunfos de la inteligencia humana. Así que, la próxima vez que accione un interruptor, recuerda que no solo estás encendiendo una luz, estás manipulando fuerzas fundamentales. Estás haciendo que los electrones se empujen unos a otros a través de ciudades enteras. Estás convirtiendo movimiento en campos electromagnéticos y de vuelta a movimiento.
Estás ejerciendo poder sobre la naturaleza misma, y eso es lo que realmente es la electricidad, no una utilidad, no una conveniencia, una ventana a la naturaleza fundamental de la realidad y prueba de que los humanos pueden entender y manipular esa realidad. Esa es la verdadera historia de la electricidad, no comodidad, no familiaridad, verdad.